Recap Blue, ¿cómo entender? 8:30 p.m. Óscar Murillo es directora de Provea, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, una organización no gubernamental de ese país que fue fundada en 1988. Gracias por estar con nosotros, señor Murillo, aquí en Recap Blue en esta noche de viernes para hablar sobre que sin duda es uno de los anuncios que rompen este régimen, esta dictadura que lleva casi 30 años. Buenas noches, Silvia, Lucas. Un gusto estar con ustedes desde Caracas, Venezuela. Señor Murillo, ustedes hoy, ¿cuántos presos políticos tienen contabilizados? ¿Cuántos ha habido entre 1999 y la fecha, que es el periodo del que habla Delcy Rodríguez? Bueno, la fecha total se me escapa en este momento. Creo que lo importante, digamos, esto tiene como dos lecturas, ¿no? Este anuncio de hoy tiene una lectura política, que es entenderlo en el momento, en el contexto en el que está ocurriendo después de los hechos del 3 de enero, y que de alguna manera responde a un clamor nacional, a una de las principales solicitudes, digamos, exigencias de la sociedad civil venezolana, que era la excarcelación, la liberación incondicional de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Lo que sí te puedo decir, Silvia, es que lo que ocurrió en materia de represión política en el año 2024-2025 rompe todos los récords de represión de la historia contemporánea venezolana, desde precisamente el año 1988, que comenzó Provea su trabajo, que precisamente en el año 89 ocurrió el Caracazo, que fue un momento de mucha convulsión social y política en el país. Y de allí hemos tenido diferentes ciclos de protesta, pero ninguno comparable al volumen de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y prácticamente la liquidación del Estado de Derecho que ocurrió seguidamente de las elecciones presidenciales de 2024. Y por otro lado, desde el punto de vista, digamos, de los derechos humanos, que es lo que nos corresponde, pues nosotros sí queremos aclarar ante este anuncio que se va a materializar la semana que viene en el Parlamento venezolano, que si bien es urgente la inmediata y plena liberación de las decenas de presos políticos, en este momento hay más de 700, Silvia, en este momento más de 700 personas detenidas por razones políticas en el país. El anuncio de una amnistía no debe ser concebido, ojo con esto, bajo ningún concepto como un perdón o medida de gracia de parte del Estado. Porque recordemos, todas estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en la Constitución venezolana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Claro que eso es muy importante también ponerlo sobre la mesa, porque al final es un régimen que a lo largo de todas estas décadas pues lo que ha hecho es violar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, con una serie de arbitrariedades, con hechos relacionados a la desaparición forzada, también ese tipo de detenciones ilegales de las que usted estaba hablando. Hablábamos con Santiago Martínez sobre los tiempos, una ley que rápidamente podría ser aprobada la próxima semana. ¿Cuándo creen ustedes y cuándo esperan poder empezar a ver esa salida masiva de presos políticos de las cárceles, del sector 7, del helicoide, bueno, y de tantas cárceles que han sido los centros de detención de personas inocentes, que no han tenido ni siquiera un derecho al debido proceso y que están allí simplemente por protestar y alzar su voz en contra de un régimen? Mira, es bastante notable, no sabemos si hubo una tradición de la conciencia, pero es muy notable la frase que utiliza Delcy Rodríguez para anticipar el anuncio de la amnistía. Y ella habla de un proceso, es decir, que esta amnistía abarcaría un proceso violento, político en el país desde el año 1999. Es decir, hay una declaratoria, hay una admisión de que en Venezuela se ha instalado desde precisamente 1999 un sistema que fue restringiendo las libertades de los venezolanos y en la medida que iba haciéndose impopular,
pues se fue haciendo más autoritario. En ese sentido, yo diría que la liberación de las personas que están en este momento en Zona 7, Yare 12, Tocorón, Tocuyito y el Helicoide y el Rodeo 1, no deben esperar la aprobación de la ley de amnistía, porque la ley de amnistía lo que busca es cerrar de alguna manera heridas de muchos años, porque en Venezuela hay personas que están, que están en una libertad condicional a raíz de procesos injustos que han venido ocurriendo en los últimos años. Entonces, en ese sentido, no debería ser una condicional la apuesta, la decisión de que vayan saliendo estas personas. Más, yo te puedo compartir en este momento una noticia que es muy grata para nosotros y que nos causa una gran alegría para el movimiento de derechos humanos, que en estas horas, en este momento, está recobrando la libertad el abogado Eduardo Torres, abogado de Provea, que fue detenido el 9 de mayo de este año y estuvo por más de 4 meses incomunicado en el Helicoide y fue trasladado a Yare 2. Él está siendo excarcelado en este momento. Qué bueno, doctor Murillo. Ojalá así sea con todos los presos políticos que llevan meses, incluso años en cárceles de Venezuela. Doctor Murillo, antes de saludarlo hablábamos de lo que ha venido pasando en las últimas semanas después de la captura de Nicolás Maduro. Desde el régimen hablaban y daban una cifra esta semana diciendo que cerca de 600 personas han sido excarceladas. Algunas organizaciones reducen esta cifra a unos 300 aproximadamente, pero en todo caso se ha ido cumpliendo casi que al pie de la letra lo que Donald Trump y Marco Rubio han venido diciendo. Donald Trump hace 20 días hablaba de cerrar el Helicoide, hoy Delcy Rodríguez habla de cerrar el Helicoide, Donald Trump hablaba de liberación de presos políticos y efectivamente pues empezamos a ver los pasos que van en ese sentido. ¿Qué tanto cree usted que ha influido Donald Trump y Estados Unidos? Porque es que pareciera que se está siguiendo prácticamente al pie de la letra las órdenes que se están dando desde Washington. Sí, Lucas, yo creo que como tú bien dices, hay una política, hay un actor predominante en este momento que son los Estados Unidos. Estados Unidos decidió de alguna manera hacer una intervención en el país a partir, digamos, de un país como Venezuela, que se había convertido en un epicentro de inestabilidad política, financiera, económica y militar para toda la región. Es muy lamentable que lastimosamente a través de muchos esfuerzos que se hicieron desde la sociedad civil, la comunidad internacional no pudo nunca revertir el modelo autoritario de Nicolás Maduro y tampoco pudo evitar la usurpación de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela en el último proceso electoral fraudulento. Esto agravó la crisis. Estamos en presencia de una crisis de legitimidad y bueno, hemos entrado en una nueva fase con Estados Unidos como un actor influyente y ha marcado una hoja de ruta, pues, que es un proceso de estabilidad que lo va a hacer y lo ha decidido hacerlo junto con factores del chavismo encabezados por Delcy Rodríguez, y que luego esto le sigue una etapa de reconstrucción, de levantamiento de las condiciones económicas y la transición. En el caso de la transición es muy importante decir, y para nosotros es clave, que este nuevo escenario no puede derivar en una nueva forma de autoritarismo más potable o más light, ¿no? Yo creo que los venezolanos están muy claros que la ruta a la que quiere llegar es precisamente el rescate de la democracia, y eso pasa por un proceso de reinstitucionalización. Sabemos que no es de la noche a la mañana, pero claro, sí es importante colocar eso allí, porque no solamente estamos deseando y estamos anhelando unos cambios en materia económica. Los acuerdos en materia petrolera, Lucas, Silvia, son importantes, pero son insuficientes para abordar la integralidad de la profunda crisis venezolana. Claro. Para atender la crisis venezolana hay que hacerlo desde el contenido de los derechos humanos y de la vuelta a la democracia.
Por supuesto, doctor Murillo, yo vuelvo a ese discurso de Delcy Rodríguez en la tarde de hoy ahí en el Tribunal Superior de Justicia y vuelvo a algo que ya le estaba mencionando y es el helicoide. Delcy Rodríguez anuncia que se va a cerrar el helicoide, que se va a convertir en un centro cultural, en un centro deportivo e incluso comercial, como en sus inicios hace varios años pues estaba concebido. El helicoide se ha convertido en un ícono de los horrores del régimen, de las torturas, de las violaciones de derechos humanos que allí se han cometido y por supuesto, aunque van muchos centros de detención a lo largo del país donde pasa esto se ha vuelto casi que en un símbolo de los horrores del régimen. ¿Cómo ven ustedes este anuncio? Y es que incluso cuando Donald Trump lo dijo hace unos días, había informaciones de que se habían empezado a cerrar oficinas y demás. ¿Ustedes qué información tienen? Sí, cuando escuchamos el anuncio por parte del presidente de los Estados Unidos, tuvimos información de fuentes policiales que siempre han estado, pues de alguna manera han estado de una manera, digamos, encubriendo un poco todo lo que allí pasa, pero donde hay una solidaridad que termina filtrándose. Y ya había movimientos para reordenar lo que ha funcionado como una cárcel, ¿no? Como tú dices, una cárcel que se convirtió en el transcurso de los años en un ícono, en un símbolo de la represión, del horror y del dolor causado a los venezolanos, que se replica en tantas comisarías, Luca, hay que decirlo, ¿no? El helicoide es solamente uno de los centros de tortura. Pero bueno, en todo caso, el anuncio de que esto deje de ser lo que ha sido hasta ahora, yo creo que sí va en la dirección de la memoria, ¿no? Digamos, de tratar de cerrar heridas, y yo creo que para los venezolanos este lugar siempre va a ser recordado con mucho sufrimiento y con mucho dolor. Entonces creemos que es atinado el mensaje, creemos que es lo correcto. Y bueno, la reconciliación no solamente es de palabra, Luca, la reconciliación es de pasos concretos. Y eso es lo que nosotros queremos ver en los próximos días. Hoy fue una noticia importante. Ahora hay que tratar de incidir para que la ley de amnistía sea un verdadero documento de dignidad y no solamente un pase o una manera de saltarse la impunidad. Eso también hay que dejarlo claro. Para eso exigimos que las organizaciones de la sociedad civil tengamos una voz allí dentro del Parlamento y la vamos a exigir. Pero bueno, necesitamos pasos concretos. Por ejemplo, el desarme. El desarme es otro punto importante, el desarme de los colectivos. La derogación de leyes que han servido para criminalizar la opinión y judicializar los delitos de opinión en Venezuela. Tenemos que derogar el estado de conmoción exterior, que en este momento se convierte en una amenaza distinta, nueva, para todos los actores políticos y sociales de este país. Es decir, la ruta es larga, por eso nosotros desde el Movimiento de Derechos Humanos hemos presentado al país un decálogo con las exigencias prioritarias para transitar hacia un proceso de restitucionalización. El punto número 1 era la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, y estamos viendo que ese punto 1 está siendo respondido de alguna manera con este anuncio de la ley de amnistía. Falta derogación del estado de conmoción, falta derogación de la ley contra el odio, falta desarme de los colectivos, faltan obras completas y concretas que nos indiquen que esto que ha pasado en el país no se repita jamás, y que podamos, con el paso del tiempo y gradualmente, restituyendo las funciones de la normalidad que está contemplada en la ley, que es nuestra ley máxima, que es la Constitución, que lamentablemente ha sido tan pisoteada en los últimos años. Mire, Delcy Rodríguez pedía que no hubiera venganza, que no hubiera revancha, que no hubiera odio. ¿Usted cree que después de casi 3 décadas de persecución, de torturas, de vejámenes, de desapariciones forzadas, de una cantidad de delitos y de crímenes que han cometido desde ese régimen, hoy es posible eso que está pidiendo Delcy Rodríguez? La sociedad venezolana
Silvia tiene capacidad para superar escollos y desafíos históricos. Ya tuvimos un proceso de transición muy difícil después de una muy cruenta dictadura militar en el año 58, y luego de ese año logramos inaugurar la etapa más próspera en lo económico, en lo político y lo social de este país, que después ha tenido un enorme retroceso con el modelo chavista, porque el modelo del chavismo prefirió la segregación, el aislamiento, a la crítica y finalmente esto último, que ha sido el encarcelamiento de las ideas y de la expresión libre de todos los venezolanos. Entonces, yo confío en las capacidades de la sociedad venezolana para no solamente olvidar, esto no se trata de olvidar, de aprender y de hacer todos los esfuerzos necesarios para potenciar y robustecer las instituciones de este país para que nunca más, como lo dijeron los argentinos al fin de la caída de la dictadura argentina, no vuelva un sistema de horror. Entonces, yo creo que Delcy Rodríguez no debería decirle eso al resto de los venezolanos. Eso debe decírselo al propio régimen, que ha sido el que ha cometido los crímenes de lesa humanidad. Pero no puede haber impunidad. Tiene que haber también responsabilidades de las graves violaciones de derechos humanos de este país. Pero eso no quiere decir que no dejemos de avanzar. Y en ese sentido es donde yo cifro mi esperanza y mi optimismo, que es una sociedad que puede superar esto. Y como yo digo, la justicia tiene diferentes dimensiones. La que me gusta más a mí es la de la no repetición. Rápidamente te puedo comentar una mamá de un hospital donde murieron muchos niños por falta de insumos acá en Caracas, el JM de los Ríos. Una vez me comentó, me dijo: doctor Murillo, yo lo que no quiero es, ya mi hijo no la puedo, nadie me lo va a rescatar. Lo que yo quiero profundamente con toda mi alma es que ningún otro niño de otra madre, de otra mujer, muera por falta de insumos en Venezuela. Yo creo que eso concentra muy bien cuál es la aspiración más genuina del pueblo venezolano. Son las 8 de la noche, 47 minutos. Antes de despedirlo, usted, ¿cómo vio las declaraciones de esta semana del presidente Gustavo Petro diciendo que Nicolás Maduro estaba secuestrado en Estados Unidos? El presidente Gustavo Petro se ha mostrado bastante desatinado con respecto a la crisis venezolana. En algunos momentos tiene brotes de lucidez y ha hablado con franqueza sobre el tema de la falta de democracia y del tema de los presos políticos. Digamos, ha tenido una posición más beligerante con respecto, por ejemplo, a Lula de Brasil, pero sigue entrampado en la lógica ideológica. Y eso le pasa a muchos movimientos de izquierda latinoamericanos, europeos, que tardaron muchísimo en responder y aún no salen de ese cascarón ideológico que es que mirar con doble rasero las violaciones de derechos humanos. Y yo creo que aquí nos ha quedado claro, a partir de la experiencia venezolana, que nosotros debemos ser firmes y no debemos tener vacilaciones a la hora de señalar los abusos y las arbitrariedades cometidas por el propio Estado venezolano, no importa cuál sea la procedencia ideológica del gobierno de turno. Entonces creo que eso es lo que le pasa también al presidente Petro. Hay un enfoque y una lectura desde el intervencionismo, del tema de la autodeterminación de los pueblos. Le pasa también a México. Pero caramba, lo que pasa es que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay instituciones que hayan contrapeso. Si hay una violación rampante de los derechos humanos de todos los venezolanos. Yo creo que eso debe estar como primer orden antes que anteponer pues la lectura ideológica que privan a veces en estas opiniones, en estos comentarios, como bueno es el caso del presidente Petro. 8:49, es Óscar Murillo, es director de PROVEA, Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, una organización no gubernamental que desde 1988 pues está haciendo un trabajo importante allí en Venezuela. 8:49, gracias por estos minutos aquí en Recap Blue. Feliz noche.
Feliz noche a ustedes, un abrazo y bueno, seguimos en contacto.